capítulo 2 y versículo 12. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio y venía el criado del sacerdote, mientras se cocinaba la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía en Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quememos la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, vamos a ver en el versículo 12 de que ellos, dice que no conocían a Jehová, no tenían conocimiento del Señor, y por lo tanto el no tener conocimiento de Él, hacían lo que hacían. No respetaban al Señor, no respetaban las ofrendas del Señor. Y es tremendo, hermanos, porque estos hombres eran ayudantes de su padre Elí, el sumo sacerdote. Pero ellos eran sacerdotes también. Y podemos pensar cómo es posible, hermanos, que estos líderes que están en el tabernáculo, ellos no tengan conocimiento del Señor. Y el resultado, hermano, de todo esto era su deshonestidad. Fue mucho, hermano, lo que hicieron. Muchos se alejaron de Dios. Los israelitas se alejaron. Vieron que lo que hacían los hijos de Elí. Vieron el testimonio de ellos. Y esto hacía, hermano, que ellos se alejaran del Señor. Siendo líderes, hermanos, deberían de dar un buen testimonio. Es tremendo, hermanos, porque dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¿Y cómo es posible esto, hermanos? Si el sacerdote era encargado de enseñarle al pueblo del Señor la palabra. Ya vemos aquí, hermanos, que aquí hay un problema ya con Elí, porque él debió instruir a sus hijos en la palabra como lo mandaba la ley del Señor. Y para que usted vea esto, vamos a Deuteronomio, ¿no?
en Deuteronomio, Deuteronomio 6, 4 al 7. Vamos allá, hermanos. Estaba en otra hoja, por eso es que pensé que no lo había anotado, pero sí lo anoté. Deuteronomio, y vamos a ver lo que el Señor le había dicho al pueblo. 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya ahí, hermano, ya Elías tenía un problema, hermanos, porque él no les enseñó la palabra de Dios, no los instruyó desde pequeños. A pesar, hermanos, de que Elí conocía al Señor, pero eso no se pasa automáticamente a los hijos. Cuando son pequeños, nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, hablarles de Dios, y ellos aprenden. Yo me doy cuenta con los niños, yo me doy cuenta con mis nietos. Mi nietecita le habla a sus amigos en la escuela de Dios. Le habla a la otra, su abuela, de Dios. Los niños aprenden. Los niños, ellos aprenden a conocer al Señor. Eso no se pasa así genéticamente, no, hermanos. Sino se le enseña a los niños y que ellos cultiven una relación con el Señor y que aprendan a conocer a Dios también. Los jóvenes necesitan conocer a Dios. Los jóvenes necesitan conocer al Señor, hermanos. Y por eso es que el joven anda buscando en otros lados lo que Dios tiene para ellos. Andan buscando en esto, en el otro, se enredan aquí y puros problemas traen a su vida. Cuando el Señor da la sabiduría a través de su palabra, de cómo vivir una vida en victoria. Porque afuera, hermanos, son puras tragedias, puras pérdidas. Pero en el Señor hay victoria. En el Señor podemos vivir una vida victoriosa en Él. Estos hijos de Elí, hermanos, no eran salvos, pero estaban administrando ahí. Eran hombres malvados, hermanos, estos, sin conocimiento de Dios. Y este era un problema para el pueblo también de Israel. No tenían conocimiento, hermanos, y ahora estaban
usurpando el lugar de Dios. Como vamos a ver más adelante lo que ellos hacían. Los pecados de ellos. Y vamos a seguir en la lectura, hermanos. Y dice, y eran hombres, era costumbre de los sacerdotes que el pueblo que alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio en 3 dientes, y lo metían en el peror, en la olla, el caldero, en la mormita o en todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, y de esta manera hacía con toda israelita que venía a Silo. Hermano, esto no era un problema de que ellos se quedaran con parte del sacrificio. El problema era, hermanos, de que ellos tomaban, estos estaban robando parte del sacrificio. El problema era, hermanos, que ellos habían cambiado lo que el Señor había dicho en su ley de cómo iba a ser, la manera que iba a ser el sacrificio. Y ellos lo estaban haciendo a su manera de ellos. Ellos iban y sacaban primero para ellos. Y en el 15 dice, en el versículo 15 dice, asimismo antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ese era el problema, hermanos, porque ellos agarraban primero para ellos. Cuando el Señor, hermanos, había dicho que la grosura, la grasita era lo mejor, era lo que al Señor le gustaba. Y eso era primero era para Él, hermano. Y después dice la ley, decía que era una parte que era primero para el Señor, y de ahí había una parte para los sacerdotes y una parte para el que llevaba la ofrenda. Pero así en ese orden tenía que ser, hermano. Primero el Señor. Y aquí estaban, hermanos, cambiando las cosas. ¿Usted no cree que la ira del Señor se estaba encendiendo en ese momento? Porque no es a la manera del hombre, hermano, sino es a la manera del Señor. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, lo que hacemos en este lugar es para honrar el nombre del Señor. Y estos hombres con sus actitudes, hermanos, no estaban honrando a Dios. La grosura era considerada la mejor, hermanos, lujosa, jugosa parte del animal. Eso era entregado a Jehová, a Dios. La idea era que Él debería de recibir primero y lo mejor. Pero estos hombres, hermanos, en sus orgullos, los hijos de Elí tomaban su porción antes que a Dios. Esta grosura, hermano, era una forma de alabanza al Señor. Una forma de alabar a Dios.
El pueblo venía y a través del sacrificio adoraban al Señor. Ahora, hermanos, nosotros no traemos un animal, no traemos un animalito para sacrificar. Ahora lo que usted y yo traemos es la alabanza al Señor. Por eso hay que alabar a Dios. Porque ese dice que es un olor fragante al Señor. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra obediencia. A través de eso honramos al Señor, adoramos a Dios. Por eso vengamos cuando hay días de culto, vengamos y adoremos al Señor, porque eso es lo que le damos a Él, hermanos. Ya no traemos animalitos para sacrificar y que el olor llegue a la presencia del Señor, no. Sino que traemos nuestra alabanza, nuestra adoración. Usted adore, alabe al Señor cuando está el tiempo de la alabanza. Como dice aquel canto, mi mejor alabanza será mi obediencia. Esa va a ser nuestra mejor alabanza, hermano. Amén. La obediencia a su palabra. Amén. Hermanos, miren, el resultado de la desobediencia de estos, al menospreciar las ofrendas de Jehová, como dice en el capítulo. Hoy eran violentos, hermanos. Les decían, ¿me lo das o te lo quitamos a la puerta? A la fuerza. Eso era, hermano, tenían una actitud violenta estos hombres. La querían cruda. Quién sabe si para venderla o para ellos mismos prepararlo y hacerse su asadito. Y el 17 dice, hermanos, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El resultado, hermanos, de su deshonestidad fue mucho. ¿Por qué? Porque los israelitas se iban alejando, hermanos. El mal testimonio de estos iban así y estaban haciendo que el pueblo ya no fuera a adorar al Señor con su ofrenda. En lugar de hacer, ellos estaban ahí, hermanos, para hacer que el pueblo se acercara más a Dios, que conocieran más al Señor. Para eso estaban ellos ahí. Pero no, hermanos, sino al contrario, ellos estaban haciendo que el pueblo se alejara. Que el pueblo ya no llevara adoración a Dios a través de sus sacrificios. Y hermanos, hay muchos que están en los púlpitos ahora, de igual manera. No conocen a Dios, no hay santidad. No hablan del pecado. Entretienen nada más al pueblo. Mire, vamos a Tito 1:15. Tito 1:15. 1:5 no hay 15, creo que hay 15. Tito 1:1 es 1:15, sí, pero Tito 1:15. ¿Lo tiene?
Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues están hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, hay líderes así, hermanos. Si la palabra de Dios nos dice que nos cuidemos de ellos, es porque hay, hermanos. Por eso aquí, hermanos, gloria a Dios, porque aquí se predica la palabra de Dios. Aquí se amonesta a través de la palabra, se instruye a través de la palabra, se corrige a través de la palabra. Estos pareciera que estaban haciendo bien las cosas, pero en realidad, hermanos, estaban acumulando la ira de Dios sobre ellos. Debemos de tener cuidado, hermanos. En la actualidad deberíamos de tener en cuenta, hermanos, que muchas personas se han apartado y han dejado de caminar con Dios por los malos ejemplos de los líderes de la iglesia, de los líderes de la iglesia, los hermanos también, que a veces pues no dan un buen testimonio del Señor. Y todo esto nos debería de llevar a reflexionar, hermanos, de cómo estamos caminando, qué testimonio damos en la iglesia y allá afuera también. Porque nosotros estamos llamados a llevar a personas a Cristo, no a hacer que las personas se alejen. A eso nos llamó el Señor. Nos llamó a ser discípulos, a hablarle a los de afuera. Pero si no tenemos un buen testimonio, pero si no damos un buen testimonio, pues no vamos a impactar a las personas. Nosotros debemos de desechar toda hipocresía en nuestra vida. Que nuestra buena conducta, hermanos, y nuestro buen testimonio pueda impactar a la gente de afuera y puedan hacer que se acerque al Señor. A eso hemos sido llamados, hermanos. Pues aquí no había un buen testimonio, hermanos. Andaban pecando estos hombres. No había temor de Dios, no había santidad. Vamos a seguir leyendo, ¿no? El pecado, uno de los pecados era que andaban robando lo sacrificado al Señor. Y otro de los pecados era la inmoralidad sexual de estos hombres, los hijos de Eli. Y vamos a verlo, hermanos, pero antes vamos a leer aquí el 18, hermanos. Y aquí mire qué contraste, ¿no? El joven
Samuel, dice, ministraba en presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. El joven, hermanos, él estaba creciendo en el... Mire, qué entorno había, ¿verdad?, a su alrededor. Él pudo haber sido influenciado, hermanos, por la mala conducta de estos hombres. Él estaba viendo todo eso. Él pudo haber aprendido lo que estos hacían, pero no, hermanos. Él se mantenía firme. Él amaba al Señor. Él no se contaminó con ellos. Esto viene a mi mente de los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que dicen que no se quisieron contaminar con lo que comían, con la comida del rey, sino ellos mismos comían, ellos mismos preparaban su porción. Y eso hizo Samuel, hermano. No, él no se contaminó. Y esto nos da a entender, hermano, de que los jóvenes, depende de cada joven si él quiere contaminarse con este mundo, si él quiere seguir la corriente de este mundo, o quiere mantenerse puro, o quiere mantenerse en el camino del Señor. Samuel seguía firme, hermanos. Jóvenes, mantente firme en el Señor. Sí se puede. Lo vemos en la vida de Samuel. No cedas a este mundo, no cedas a los deleites de este mundo, que solo son pasajeros y traen destrucción a la vida del joven. Sigue al Señor y recibirás la bendición de Él. Serás bendecido por el Señor, por tu fidelidad al Señor. Y mire, el 19 dice Samuel, 1 Samuel 2:19 dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se lo traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar de lo que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y Jehová visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanos, la mamá no se olvidó de Samuel. Dice que a cada año, esta era una familia que iba a cada año a adorar al Señor, a cada año iba a adorar al Señor. Y dice que la mamá no se olvidó de él. La mamá probablemente seguía intercediendo por él, seguía orando por él, pidiéndole al Señor que lo guardara de toda esa contaminación que había en el tabernáculo, en donde los sacerdotes estaban. Ella oraba probablemente por él, le rogaba al Señor, oraba probablemente como oró cuando pidió que el Señor le diera un hijo.
Y eso es lo que nosotros debemos que hacer con nuestros hijos. En este mundo, hermanos, hay mucha atracción para los jóvenes y nosotros debemos de orar por ellos. Orar por ellos, interceder por ellos, clamarle al Señor. Y el Señor tendrá misericordia de ellos. No se olvidó su mamá. Y el joven seguía creciendo delante de Jehová. Y vamos a ver aquí, hermanos, la reprensión de Elí. Y vamos a leer el 22, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Estos hombres, hermanos, andaban en fornicación. Las acciones de los hijos de Elí eran gran. Mire, las acciones de estos hombres eran un gran escándalo en el pueblo del Señor, porque el pueblo ya andaba hablando. Elí escuchó que el pueblo andaba hablando de lo que sus hijos hacían. ¿Y sabe cuál es el problema de Elí? El problema de Elí es que toleraba los pecados de estos muchachos, de estos jóvenes. En lugar de tomar medidas drásticas, hermanos, Elí se oye una reprensión aquí, pero muy suave, muy delicada. Era un padre bastante pasivo. Eso era Elí. Era bastante pasivo cuando él debió tomar medidas fuertes en contra de sus hijos. Los sacerdotes, los hijos de Elí, con su conducta, hermanos, corrupta, como leímos, hicieron que el pueblo se alejara. Y llevaron, hermanos, a estas mujeres. Estas mujeres probablemente habían hecho un voto de Nazareo. Se habían consagrado para el Señor y estaban velando, dice, en la puerta del tabernáculo. Y estos hombres, hermanos, estas mujeres eran mujeres adoradoras. Y estos hombres, hermanos, las inducieron a la inmoralidad sexual. Era grande, hermanos, el pecado delante del Señor. Y aquí vamos a ver algo muy importante, hermanos. El 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre,
los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Hermanos, Elí toleró los pecados de sus hijos. ¿Sabe qué es lo que estos muchachos, si él hubiera aplicado la ley, él los hubiera llevado? Los jueces eran los que juzgaban en ese tiempo. Él hubiera llevado a sus hijos a los jueces y los ancianos, él les hubiera dicho: estos hijos son rebeldes, estos hijos son fornicarios, son ladrones y no obedecen. ¿Sabe qué es lo que esa ley decía? Que tenían que morir apedreados. Esa era la ley en ese tiempo, hermanos. Llevarlos, y los ancianos, ellos decretaban lo que se tenía que hacer con ellos. Y eso fue un problema también para Elí. El tolerar a sus hijos y el no aplicar la ley. Hermanos, nosotros tenemos que, o más que todo, ¿verdad?, los líderes, tenemos que tener cuidado de cómo nos conducimos. Y también tenemos que ver, hermanos, cómo está el pueblo o que sirve aquí al Señor. Debemos de, cuando hay necesidad de llamarles la atención, ¿verdad? No vamos a regañarlo o vamos a, no, sino hablemosle con la palabra del Señor. Es la palabra la que nos va a amonestar. Es la palabra, hermanos. A través de la palabra podemos decirle: oye, mira, estás mal. Esto dice la palabra del Señor. Corrígete, apártate del pecado. Ese fue un problema, hermano, de Elí. Y dice que pues no oyeron a su padre. Ellos no oyeron la voz de su padre. Y dice: porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es duro, ¿no? Se oye duro esto, hermanos, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta declaración, hermanos, puede parecer injusta para algunos, ¿no? Es decir, ¿cómo el Señor no les dio una oportunidad? De una vez los cortó. Porque pueden decir, pues, se puede ver así, se imagina que los hijos de Elí, queriéndose arrepentir y escuchar la voz de su padre, pero que Dios se los impedía. Así podían decir uno, ¿no? Ellos, ¿por qué no dejó el Señor que se arrepintieran? ¿O por qué no escuchó? Pero sabe una cosa, hermano, esto no es nada de eso. Esto era porque ellos nunca se arrepintieron de su pecado. Dios les dio tiempo para que se arrepintieran de sus pecados. Si Dios los hubiera juzgado en ese momento, cuando estaban robando las ofrendas
del pueblo, Él los hubiera matado en ese instante, como mató a Adán y a Abiú. Ellos murieron en ese instante, hermanos. Pero Él les dio tiempo para que se arrepintieran. Pero ellos no quisieron arrepentirse, hermano. Ellos quisieron vivir en el pecado. No había un arrepentimiento en el corazón de ellos. Y el Señor les dio, hermanos, exactamente lo que ellos querían: el juicio de Dios, la muerte, porque no hubo arrepentimiento en ellos. Vamos a Romanos, hermanos, Romanos, pero solo que lo tengo en la Nueva Traducción Viviente para que usted lo entendamos mejor. Romanos 2, 4, en adelante. ¿Ya lo tiene? Bueno, y si no, lo tiene en la pantalla, yo creo. Dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte, a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Ve, hermanos, aquí como el Señor es bondadoso. Él da tiempo, hermanos. Él da tiempo a que nos arrepentamos. Y el que no se quiere arrepentir, pues va a morir en su pecado. Y les da lo que ellos, les da exactamente lo que ellos quieren: la ira del Señor, el castigo de Dios sobre sus vidas. Vamos rápidamente porque está pasando el tiempo. Dice: y dice que ¿quién rogará? Dice: ¿quién rogará, hermanos, por ellos? Es necesario un intercesor. Si peca contra Jehová, dice, ¿quién rogará? Aquí vemos, hermanos, que está hablando del Mesías. Gloria a Dios, hermanos, por Jesucristo, porque Él es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Nosotros tenemos un intercesor, hermanos, que es Cristo Jesús. Gracias a que el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Tenemos abogado, hermanos, si cometemos pecado. Abogado tenemos, dice la palabra de Dios. Es Jesucristo, es nuestro abogado.
Y vamos a leer, hermanos, aquí, a seguir con la lectura. Y dice el 26, el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Él iba creciendo en estatura y iba creciendo en gracia. Y los hombres miraban que él daba un buen testimonio. Él era diferente a los hijos de él. Y aquí viene, hermanos, el juicio de Dios contra la casa de Eli. Y vamos a ver que vino un varón. No nos dice el nombre, pero es un varón de Dios, es un profeta. Y dice, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Está hablando aquí, hermanos, de Aarón. Aarón era el tatarabuelo de él. Y está hablando aquí de Aarón. Y dice el Señor, yo lo escogí para mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas, de todos los hijos de Israel. ¿Por qué pues, dice el Señor, pregunta, habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos? Ve cómo, mire cómo participaba también, hermanos. Le digo, no solo toleró los pecados de los hijos de Elí, sino él participó también. Dice que se estaba engordando también con lo que sus hijos asaban, lo que comían, lo que agarraban de las ofrendas. Él se estaba engordando también, él estaba participando también, hermanos. Engordándonos de todo principal, de todas las ofrendas y de mi pueblo Israel. Hermanos, él era culpable. Elí era culpable, hermanos. Aquí vemos que él participaba también. Él no actuó como debió actuar, hermanos. Él debió instruir a sus hijos de cómo realmente, y reprenderlos, de cómo realmente se quemaban las ofrendas al Señor. Pero vemos que no lo hizo. Él sabía cómo hacerlo realmente, cómo Dios había mandado. Y han pisoteado, dice, mis ofrendas, han pateado mis ofrendas, lo han tenido en poco, hermano. Y has honrado más a tus hijos que a mí, dice el Señor. Elí no corrigió a sus hijos, debió haberlo hecho, hermanos. Básicamente, él prefirió a sus hijos antes que al Señor.
Si Elí hubiera tenido más temor a Dios y menos miedo a sus hijos, él los habría corregido como debería haberlo hecho. Hermanos, debemos de corregir a nuestros hijos. Debemos de corregir a nuestros hijos. Mi mamá decía, un dicho decía, en una mano el pan, decía, y en otra mano el cinturón, decía. Y eso es cierto, hermanos. Cuando son pequeñitos, debemos de corregirlos. Ya de grandes también. Solo que ya es diferente, ¿no? Porque de pequeñitos sí les damos y para que se vayan. Ya de grandes es hablar con ellos, platicarles, amonestarlos, decirles, estás mal, estás muy mal. Amén. Amonestarlos con la palabra de Dios. Él honró más a sus hijos que a Dios. Nosotros debemos de amar al Señor, hermanos, con toda nuestra mente y todo nuestro corazón. Miren, vamos a Mateo, lo que dice Mateo 37. Y dice, ¿lo tiene? El que, mire lo que dijo el Señor Jesús. Esto nos debería de poner a reflexionar, hermanos. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Nosotros debemos de amonestar cuando hay que hacerlo. Amonestarlos. Y también pasa dentro de la iglesia. No porque es amigo y vemos que está mal, o porque es hijo, o porque es padre, porque es primo, y le damos un cargo para que pues él ejecute en la iglesia, y vemos que está mal porque es nuestro familiar o porque es nuestro amigo. Y si vemos que está mal, hermanos, nosotros debemos de amar más al Señor para que no pasen esas cosas en la iglesia. No por familiar o por amigo darle el cargo cuando vemos que está mal. Su caminar no es, su proceder no es bueno delante del Señor. Amemos a Dios. Amén. Amemos al Señor, iglesia. Amén. Sigamos, hermanos, con la lectura. Y en el 30 dice, aquí viene la sentencia, hermanos. Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho a tu casa y a la casa de tu padre, andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Él honra a los que le honran. Aquí vemos una familia que honró al Señor. La familia del Cana, su familia honró a Dios. ¿Y qué recibieron ellos? Bendición de Dios. Les dio el hijo profeta,
hermanos, y fue un gran profeta. Y aparte, hermanos, vemos la bendición de que les dio, dice, 2 hijos más, 2 hijas más y 3 hijos. En total fueron 6. Cuando ella era estéril, dice la palabra de Dios. La familia que honró a Dios recibió bendición. Y el juicio de Dios está sobre la familia que deshonró al Señor. ¿En qué familia estamos? En la familia, ¿cómo está nuestra familia? En la familia que honra al Señor o la familia que deshonra a Dios. El sacerdocio iba a terminar ahí que venía de la línea de los levitas, de la tribu de Leví. Y dice el 39, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendición a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán a la edad viril. Ya nadie, hermanos, llegaría a ser anciano. Iban a morir a temprana edad, jóvenes. Esa era la sentencia del Señor. Y dice, y te será señal esto, que acontecerá que tus hijos Ofni y Fines ambos morirán en un día. Esa era la señal, hermanos. De eso era decir de que lo que yo hablé, eso se cumplirá. Y todo lo que el Señor ha hablado se cumple, hermanos. Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4 y en su versículo 11 de Primera de Samuel. Y vamos a ver la muerte de estos jóvenes. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Hermanos, el Señor, la obra del Señor sigue. Si alguien no quiere, Él va a levantar a otro. Si alguien desecha su llamado, el Señor va a levantar a otras personas. Pero la obra del Señor sigue caminando, dice en la alabanza. Y para terminar, hermanos, vamos a leer ya vamos a terminar. Y el que hubiere quedado en tu casa, el 36 dice, vendrá y a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, y diciéndoles, te ruego me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer bocado de pan. Esto significaba que iban a andar mendigos, hermanos. Iban a andar mendigando. Hermanos, y vimos aquí que el Señor les había dado todo, hermanos. Vivían bien, tenían todo, hermanos. Llevaban las ofrendas y ellos se quedaban con las ofrendas. Ellos vivían bien, pero el Señor cortó todo, hermanos, y ellos iban a vivir, iban a ser mendigos. Nosotros tenemos un sacerdote, hermanos. Gloria a Dios, hermano, por Jesucristo.
Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. El Señor iba a levantar aquí a alguien fiel, que sí iba a hacer la voluntad de Dios. En este capítulo, hermanos, vemos que el sumo sacerdote y sus hijos deshonraron al Señor, el santuario de Dios, a causa de sus maldades. En contraste, hermanos, vamos a la carta de los Hebreos. Nos habla de Jesús como el sumo sacerdote que necesitábamos, porque Él es santo, Él es sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores. Y vamos a terminar con Hebreos. Hebreos 7:25. Era necesario, hermanos. 7:25. ¿Lo tienen? Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Es Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Él murió. Ya no hay necesidad, hermanos, de sacrificar animales. Dice que Él se dio, murió, y por medio de su muerte es que usted y yo estamos aquí. Por medio de su muerte es que hay perdón de pecados. Por medio de su muerte y resurrección es que hay vida eterna. Él es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Hasta aquí, hermanos, dejamos el capítulo 2. Concluimos. Y la otra semana vamos a continuar con el 3. Y léalo. Toda la Biblia es interesante, hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, Padre celestial, te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre.